creo que nos habíamos quedado aquí, ¿no? Mm, mm, mm. Espérenme tantito. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿alguna duda con respecto a lo de hipocalemia, manifestaciones, vías reguladoras? Entonces, si no hay duda, justamente para abordar el diagnóstico o tratar de investigar la causa justamente de hipocalemia, pues tenemos que guiarnos con un algoritmo. No hay muchísimas causas que ya las vieron, ¿no? Dentro de esas causas, pues muchas veces de inicio no las sospechamos. El hecho de que, o incluso en cualquier enfermedad, a veces se sospecha, pero tenemos que ser o que investigar o tenemos que seguir cierto protocolo de diagnóstico. En el caso de la hipocalemia, siempre, yo creo que en cualquier enfermedad, ¿no? Pero siempre hay que partir a raíz de nuestra historia clínica. Sale cualquier enfermedad, ya les había dicho, hasta el 60% de las enfermedades, pues nuestra herramienta inicial y que evidentemente nos hace un diagnóstico a veces casi certero, pues es la historia clínica, ¿no? En el caso de la hipocalemia, ya sabemos que pues nuestro paciente a nivel sérico está con bajos niveles de potasio, pero queremos saber si esas pérdidas de potasio pueden ser que se están dando por el riñón o por alguna otra parte, ¿no? Es decir, fuera del riñón. Entonces, aquí prácticamente, permítanme, aquí prácticamente el potasio, perdón, el túbulo es el que va a determinar si está funcionando para tanto su reabsorción o su excreción. Entonces, justamente medimos el potasio urinario, ¿no? Un paciente con hipocalemia, con un potasio urinario de menos de 20 miliequivalentes al día o de menos de 20 miliequivalentes por litro, pues seguramente es que ese túbulo está funcionando y está reabsorbiendo. Entonces, hay que sospechar justamente de causas extrarrenales, ¿no? Como vómitos, los diuréticos que ya vimos, que es lo que causan también pérdida de potasio, el aporte de potasio, si este no está siendo suficiente en pacientes desnutridos, en pacientes alcohólicos, por ejemplo, pueden llegar a tener hipocalemia. Las pérdidas gastrointestinales que ya les comenté, diarrea, ¿no? Y algunas veces el paso del potasio a la célula o este shift de potasio, ¿no? Y para eso, pues justamente involucramos el pH, la insulina, los agonistas beta adrenérgicos, que justamente activan estas vías reguladoras y evidentemente, pues hacen este shift o este cambio del potasio justamente de fuera, digo, perdón, de dentro hacia afuera, y la parálisis periódica hipocalémica u otras, ¿no? Que estas generalmente es por algún trastorno genético por lo regular. Pero en caso de que nuestro potasio sea más allá de los valores normales, ¿no? De más de 15 miliequivalentes al día o de más de 15 miliequivalentes por litro, por lo regular se tiene que medir algo que se llama el gradiente tubular de potasio. Es decir, este gradiente nos va a orientar más que nada si el túbulo está absorbiendo o está funcionando de buena manera. Entonces, cuando es menos de 4 hay una fórmula, una aplicación, sale para sacar el gradiente, y cuando es menos de 4 pues quiere decir que el flujo está aumentado a nivel de del túbulo renal, y esto puede ser por diuréticos o por ingesta de cloruro de potasio o por algún diurético osmótico como manitol o incluso la misma glucosa pues tiene efectos pues diuréticos a nivel renal, ¿no? Cuando el riñón se satura o el túbulo se satura, pues también puede causar estas alteraciones, ¿no? Tubulares sobre todo. Entonces, en caso de que sea mayor de 7, pues tenemos que ver cómo está nuestro volumen extracelular. Si está bajo o está disminuido, entonces tenemos que medir otros iones en orina, como el cloro y el sodio. Si ambos están bajos, bueno, seguramente las causas de la hipocalemia
es por, sí, probablemente por una afección tubular, pero no necesariamente surgió de ahí, sino que fue por algo extrarrenal como vómitos, ¿no? O diarrea incluso. En caso de que nuestro volumen extracelular sea pues normal, pues existe, y si existiera hipertensión arterial, entonces habría que sospechar justamente de un trastorno endocrino. Y aquí, pues ya con esta sospecha tenemos que hacer un abordaje justamente para hiperaldosteronismo. Por ejemplo, tenemos que medir la renina. Si la renina es alta, entonces podemos estar ante una etiología como hipertensión arterial o enfermedad renovascular, e incluso tumores secretores de renina. Pero si la renina está baja, entonces tenemos que medir la aldosterona. Y si la aldosterona está baja, pues seguramente estamos ante un exceso de mineralocorticoides, incluso con que se pueda dar con antibióticos como la anfotericina. Bueno, es un antifúngico la anfotericina, algunas otras sustancias como el Regalis y algunos trastornos pues genéticos como el síndrome de Liddle. Pero si está elevada, entonces pues sí, muy seguramente tenemos un trastorno endocrino, ¿no? Que estemos secretando o que nuestro cuerpo esté secretando de más la aldosterona, ya sea por un tumor secretor, por alguna otra alteración, incluso genética, ¿sale? Entonces, a grosso modo, pues este es el algoritmo de una hipocalemia para tratar de investigar qué es lo que está pasando, cuál es la causa y determinar la posible etiología, ¿no? Entonces, esto es un poquito más de lo mismo, ¿no? Hay que hacer una historia clínica, preguntarle si ha tenido pérdidas, pues, gastrointestinales, diarrea, vómito, el uso de diuréticos, ¿no? Porque a veces omiten los pacientes o se les olvida que están tomando medicamentos, o algún otro medicamento como antibióticos, ¿no? O si está, por ejemplo, en quimioterapia, si tiene cáncer, etcétera. E incluso justamente preguntarles, ¿no? Dirigidamente si hay, o más bien si tienen uso de insulina. Los pacientes diabéticos, generalmente, los que usan un chorro de unidades de insulina, luego llegan con hipocalemia, ¿no? Y más si son hipertensos y luego si les dan diuréticos, una combinación de ambos, pues es un factor de riesgo para hipocalemia. El exceso de catecolaminas, ¿no? Aquellos pacientes que, por ejemplo, tumores secretores de cortisol, por ejemplo, o hipercortisolismo, así tal cual, que tienen, pues, exceso de secreción de las catecolaminas y esto, pues, activa ciertas vías, justamente a nivel intracelular, y que, pues, esto nos esté haciendo un shift celular, ¿no? O el hiperaldosteronismo primario, que pues ya lo dijimos, ¿no? Si identificamos todo esto, pues prácticamente nuestro algoritmo lo detenemos y pues la causa es el uso de diuréticos, por ejemplo, ¿no? Pero en caso de que no, y si nuestro paciente también tenga hipertensión, bueno, pues tenemos que justamente descartar que nuestra hipertensión sea de etiología endocrina, ¿sale? Medimos renina y aldosterona, ¿no? Y en caso de que pues sea positiva nuestras pruebas, pues hay que descartar el exceso de mineralocorticoides, ¿no? O incluso pacientes que están con esteroides o que se inyectan esteroides de forma pues exógena, pues estos pueden llegar a producir incluso un síndrome de Cushing y también nos puede dar un exceso de mineralocorticoides, no necesariamente un hiperaldosteronismo, ¿no? Puede ser un síndrome de Cushing también. Si nuestro paciente no está hipertenso, pues medimos otros solutos, sodio, cloro, potasio y creatinina en orina, ¿no? Y dependiendo de esto, pues justamente vamos a determinar si estamos ante una hipomagnesemia severa, si estamos ante una tubulopatía, como los síndromes de Gitelman o de Bartter, o incluso una acidosis tubular renal. O en caso de que lleguen a ser normales, pues, normales los electrolitos, pues bueno, probablemente sea que estemos ante una causa extrarrenal, ¿no? Y ya dijimos, vómitos, uso de laxantes, uso de diuréticos, ¿sale? Entonces, lo que decíamos, las causas principales o los mecanismos por el cual se dan la hipocalemia son cuatro. Uno es por la disminución de ingesta de potasio, ¿no? Obviamente los pacientes con anorexia, ¿no? Los bulímicos, incluso pacientes con alcoholismo que tienen de por sí ya desnutrición, o incluso por malabsorción intestinal, o incluso pacientes que tienen alguna resección intestinal,
¿no? Y que les produce justamente esta mala absorción intestinal. Número dos, el desplazamiento celular, y esto es muy frecuente con el uso de medicamentos, sobre todo con insulina, ¿no? Con los beta 2 adrenérgicos o incluso por intoxicación de vario o otros medicamentos como la cloroquina. Número tres, la pérdida extrarrenal, ¿no? Toda etiología que nos cause hipocalemia fuera del riñón. Pérdidas gastrointestinales, pérdidas a nivel de la piel, ¿no? Lo que les decía, no sé si a ustedes, pero el síndrome de Ogilvy es una diarrea justamente secretora. Son pacientes que están pues mucho tiempo hospitalizados, no se mueve el intestino y causan ahí ciertas alteraciones, pues tanto de la mucosa gástrica y del intestino, del metabolismo del intestino. Entonces, hay algo que se llama así, síndrome de Ogilvy. La diarrea es muy severa, ¿no? Y por ese motivo, pues pierden potasio. Y la pérdida exclusivamente del riñón, que justamente puede estar afectando al túbulo, ¿no? Y aquí pueden entrar enfermedades genéticas, o tubulopatías tanto primarias como secundarias, o adquiridas o genéticas, como son la acidosis tubular renal tipo 1 y 2, síndrome de Bartter, Gittelman o de Lidl. ¿Sale? Entonces, esto igual solamente es para que lo conozcan. ¿Sale? Única y exclusivamente antes, porque ya no lo utilizamos, pues se usaba justamente para ver cómo estaba nuestro túbulo, nos orientaba a ver si ese túbulo pues estaba reabsorbiendo potasio, ¿no? Generalmente en una dieta pues son de 8 a 9, ¿no? El gradiente transtubular de potasio, pero en pacientes con hipocalemia, que pueden tener pérdidas pues a nivel extrarrenal, el gradiente debería de caer hasta 3 o menos de 3 incluso. Entonces solamente pues era para orientarnos si el túbulo reabsorbía o no potasio y si reabsorbía y si estaba bajo pues seguramente era de causa extrarrenal. Eh, otra herramienta que sí llegamos a utilizar, pues es el cociente, ¿no? Los cocientes del potasio urinario y la creatinina urinaria. Recuérdense que los cocientes son justamente evaluar o determinar X sustancia, ya sea para excretar o puede ser por la fracción excretada, o qué tanto se está absorbiendo, qué tanto podemos decir que nuestro cociente, sí, en este caso nuestro cociente de potasio creatinina, esté funcionando en relación a nuestro túbulo. Entonces, generalmente se mide el potasio, ¿no? Y se mide la creatinina en orina. Independientemente de eso, si tenemos un nivel, ¿no? De potasio menos de 13 miliequivalentes, pero un cociente de menos de 2,5 miliequivalentes sobre mol de creatinina, entonces podemos estar ante un recambio celular por medicamentos o pérdidas gastrointestinales. Caso contrario, si el potasio urinario es mayor de 13, pero un cociente de más de 2,5, es decir, los dos aumentados, entonces tendríamos que verificar justamente nuestro volumen circulante y nuestra presión arterial, obviamente, y ver si está alta, pues también aquí tendríamos que medir ciertas hormonas como la renina y la aldosterona, ¿no? Y determinar justamente si están elevadas, pues hay que ver si no estamos ante un tumor secretor a una estenosis de la arteria renal. O si la renina está baja y si la aldosterona está alta, pues también deberíamos de verificar si no estamos ante un adenoma, pues productor de exclusivamente aldosterona, o una hiperplasia congénita bilateral, o un hiperaldosteronismo pues suprimido por glucocorticoides, ¿no? Como los que consumen los esteroides. Aquí pueden estar incluso también bajas las dos, y si están bajas las dos, lo que les decía, síndrome de Cushing, ¿no? Por un exceso de esteroides. O algunos otros trastornos genéticos, sobre todo que afectan a estas enzimas, a la deficiencia del 11 beta hidroxilasa, perdón, y la deficiencia de 17 alfa hidroxilasa, entre otros pues síndromes, ¿no? Pero si está normal, nuestra presión arterial y nuestro volumen circulante efectivo, pues medimos bicarbonato en plasma. Si está bajo, pues
Podemos estar ante una acidosis tubular renal. Si está alto, pues tenemos que medir otros solutos como el cloro en orina. Si está alto, pues hay que ver que no estemos con uso de diuréticos, de asa o tiacídicos, o que tengamos deficiencia de magnesio u otros síndromes como Barter y Gitelman. Si está bajo nuestro cloro, pues hay que ver si no hay un defecto pues de aniones no reabsorbibles, ¿no? O por ejemplo, que tengamos una alteración como el vómito, ¿no? O que tengamos medicamentos que estén causando toxicidad a nivel tubular, entonces también interfiera en la hipocalemia, ¿no? Como las tipo de antibiótico, igual cierto tipo de peracilina. Entonces, si se dan cuenta, pues el algoritmo, incluso para llegar al diagnóstico, a veces es difícil, no porque no sea práctico esto, sino porque mucha renina, o algunos otros pues elementos como el cloro en orina, por ejemplo, no todos, digo, aquí en el hospital donde estoy sí lo hay, y no recuerdo si en el general, creo que también lo tienen electrolitos urinarios, ¿no? Pero no tienen renina y tampoco aldosterona, aquí nosotros sí los tenemos. Entonces, esto pues más que nada para determinar el diagnóstico, ¿sale? Y dependiendo del diagnóstico, pues obviamente hay que tratar de corregir la causa. Si estamos ante un tumor secretor de aldosterona y tiene hipocalemia y tiene alcalosis y está hipertenso, pues evidentemente el tratamiento es resecar ese tumor, ¿no? Entonces depende la causa. Y depende también el nivel o el grado de hipocalemia para poder tratar esto, ¿no? Podemos clasificar nuestro potasio de acuerdo a los niveles séricos, ¿no? Normal, pues ya sabemos de 3,5 a 5. Algunas bibliografías lo marcan hasta 5,5, pero para fines de examen, pues 5. ¿Sale? Si es una hipocalemia leve, nuestro potasio va de 3 a 3,4. Si es una hipocalemia moderada, de 2,5 a 3. Y si es grave, pues es menos de 2,5. Acuérdense de que menos de 2,5, ¿qué afecta ya a nivel pues celular? Que ayer lo dije, creo. Maritza, ¿qué afecta cuando tenemos el potasio menos de 2,5 a nivel celular? Maricruz, ¿qué afecta? Doc, ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, soy Maritza. Ajá. Ajá, pues habíamos dicho que de las primeras afectaciones, pues podría ser a nivel del corazón, ¿no? Porque es donde está eh, Sí, de que mayor sí, sí. concentrado. Podemos tener ya afectaciones, ¿no? Pero cuando nuestro potasio es igual o menor a 2,5, hay algo más grave que se afecta. ¿Quién puso atención el día de ayer? ¿Sí, Fátima? No estoy segura, pero Ajá. creo que ya era como un efecto con la excitabilidad del músculo, ¿no? Y los nervios. Ajá, ¿y eso cómo se llama? Ah, creo que era la hiperpolarización de la membrana. Sí, pero algo en concreto. Sí estás bien, Ah, no, pues pero eso era es mi algo, pareció. tiene otro nombre. ¿Eso Ah, qué genera a la célula? mm, no, Doc. ¿No? Eso no lo ¿No? recuerdo. Se los voy a dejar de tarea. Bueno, sí, mejor de tarea. Se los iba a mostrar, pero mejor de tarea. Entonces, a nivel celular, cuando el potasio baja igual o menor a 2,5, ¿qué afecta a nivel celular? ¿Qué se está afectando? Sí, podemos tener ya alteraciones a nivel cardíaco, a nivel muscular, pero hay algo más grave que afecta a la célula. Entonces, dependiendo de eso, justamente vamos a dar un tratamiento ya sea de forma leve, aguda o agresivo incluso, ¿no? En relación, pues a esta tablita y muchas, hay bibliografía que a veces no se pone de acuerdo,
pero generalmente por cada 100 miliequivalentes totales perdidos, el potasio va a bajar, el potasio sérico va a bajar 0,27 miliequivalentes, ¿no? Si dijimos que en la orina se eliminan alrededor de 75 miliequivalentes, si no me equivoco, pues entonces solamente se multiplica por el punto 75. 95, 95 miliequivalentes por día. ¿Sale? Entonces, por cada disminución justamente de 100 miliequivalentes, el potasio sérico va a disminuir 0,27, ¿no? Entonces, por lo menos, esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces, eh, sí, Ana, bueno, Alfredo creo que había levantado la mano. Sí, Docla, bueno, no sé Sí, si tiene relación, pero recuerdo que ayer habló al respecto de la bomba de sodio-potasio, pero incluso nos dijo que tenía otro nombre y no sé si fuera esa la afectación que mencionaba. pero ¿qué es? ¿Cómo se llama eso? Sí, o sea, Ah, sí es eso, ya lo dijeron también, pero ¿cómo se llama eso? ¿Qué genera? no, no, ¿Qué no, ese genera sí. Acuérdense que ya no se llama bomba. Una bomba es Sí, una explosión. por eso no lo había Entonces es un dicho. portador, Ah, gracias, doctor. De hecho, ¿vale? por eso no lo había Entonces sí, mencionado. sí, o sea, sí están, exacto, están en lo correcto, pero tiene un nombre específico. O sea, esos son los mecanismos, quién lo hace y todo, pero tiene un nombre especial. Entonces, investiguen. Y Gracias. total, ¿no? Que por cada 100 mil equivalentes totales perdidos, ¿no? El potasio va a bajar 0,27 mil equivalentes. Entonces, más o menos por día, ¿no? A través de la uresis, pues se eliminan alrededor de 95, ¿no? Pues casi 100 mil equivalentes. Entonces, en el día, a través de la uresis vamos a perder 0,27 mil equivalentes. Obviamente, pues a través de los alimentos, pues esto se repone, ¿no? Es algo muy, muy leve. Y imagínense, todo lo que comemos, pues, tiene, pues, a veces mucha cantidad de potasio, ¿no? Entonces, de todos modos hay que considerarlo. Eh, Ahora bien, hay una regla que también hay varias bibliografías que no se ponen de acuerdo en relación a cómo reponer el potasio. Y de forma general, ¿no? Cuando hay una hipocalemia, nosotros tendremos o tendríamos que calcular el déficit de potasio. ¿Cómo se calcula? Bueno, es una aproximación, ¿no? Por eso es que les digo, como el potasio es intracelular, es muy difícil, pues realmente calcularlo, pero esto es una aproximación que obviamente pues se han hecho con muchos estudios e investigaciones para tratar de calcular o ser lo más próximo a la cantidad real de pérdidas de potasio. Entonces, generalmente, una regla es que cuando tenemos una hipocalemia leve, ¿no? Ya sabemos que es de 3 a 3,4, el déficit corporal total de potasio es alrededor del 5%, ¿sale? Si es moderada, de 2,6 a 2,9. Entonces el déficit corporal total de potasio es de 10%. Y si es severa, menos de 2,5, el déficit potasio corporal total es del 15%. Entonces, pues teniendo esto, no hay una hipocalemia leve, ¿no? De 3 a 3,4, nosotros vamos a perder alrededor de 300 mil equivalentes, ¿no? ¿Cuánto dijimos que teníamos de sodio corporal total? Que igual ayer lo dije, en la segunda, creo que en la segunda diapo. La primera fue la presentación, el título y la segunda. La otra tarea, ya se la ganaron. Entonces, alrededor de una hipocalemia moderada, que es entre 2,6 y 2,9, perdemos 400 mil equivalentes, que es el 10%. ¿Sale? Y si es severo, menos 2,5, alrededor de 500 mil equivalentes, ¿no? O sea, esto es una regla muy general, no es específica, pero sí nos orienta a las pérdidas que estamos teniendo. Entonces, si ya sabemos que por cada 100 mil equivalentes perdemos 0,27 mil equivalentes por litro de potasio sérico,
Entonces, si nosotros perdiéramos en una hipocalemia leve, o que tengamos 3, por ejemplo, de potasio, sabemos que tiene 300 equivalentes de pérdidas, o sea, corporales totales. ¿Cuánto disminuiría a nivel sérico el potasio? Pues nada más multiplican 300 por 0.27. ¿Cuánto da? 81. No, no multiplican, perdón, dividen. Es mucho. 81 es mucho. Son 408 equivalentes. Algo estoy haciendo mal. Ajá. Cero Bueno, punto por 300 entre 0 300. ¿Qué? 300 era entre... 3 por 3. Por cada 100.000 equivalentes, pierde 0.27 equivalentes a nivel sérico. Por cada 100.000 equivalentes, el potasio sérico disminuye 0.27. Si tenemos 300, son 3. Entonces multiplican 0.27 por 3 y va a dar alrededor de 0.81. Ajá, 0.81, ¿no? Entonces, eso es alrededor de lo que estamos perdiendo a nivel sérico. ¿Por qué? Pues tenemos que investigar la causa. Entonces, es algo muy general, es aproximado, por eso les digo, nadie se pone de acuerdo en cómo calcular el déficit, pero es... Entonces, y como es algo aproximado, una regla muy general, eh, ¿cómo calcular el potasio corporal? ¿Sale? Entonces, si tenemos en un paciente promedio, es promedio, ¿sale? Un paciente en promedio que pesa 70 kilos, pues tendríamos que justamente, se dice más bien que se debería de calcular 50 equivalentes por kilogramo. Es una constante también, ¿sale? Entonces tenemos 50 por 70, el potasio corporal es alrededor de 3.500 en un paciente de 70 kilos. Acuérdense que la segunda diapositiva dije que el potasio corporal total va de 3.000 hasta 4.000 equivalentes. Es corporal total, ¿sale? Entonces, en promedio, en un paciente de 70 kilos, que igual los 50.000 equivalentes es una constante, son alrededor de 3.500 equivalentes. En una persona de 60 kilos, nada más igual multiplican 60 por 50 y va a dar alrededor de 3.000 equivalentes. Eso en general, le digo, esta es una regla general, este, y en promedio de lo que tenemos de potasio corporal total. Entonces, justamente depende del estadio, ¿no? Si tenemos una hipocalemia leve, moderada o severa, se multiplica el potasio corporal por el déficit, ¿vale? Ya sea del 5% en una hipocalemia leve, 10% en una moderada y en un 15% en una grave. Entonces, en un paciente de 70 kilos ya sabemos que el promedio del potasio corporal total es 3.500. Pero si mi hipocalemia es severa, ¿que cuánto es el valor sérico cuando ya es severa? ¿Menos de cuánto? ¿Igual o menor a cuánto? ¿No? ¿Nadie? Otra es en esta clase. Entonces, cuando es una hipocalemia pues severa, ¿no? Representa alrededor del 15% del potasio corporal total. Entonces, solamente igual se multiplica por el porcentaje del 15% del total, obviamente, y nos va a dar un déficit total de 525.000 equivalentes. Eso es el déficit total. ¿Sí me entendieron? El 15% de 3.500 es 525, ¿sale? Obviamente tenemos que ver el potasio sérico. 15% porque es una hipocalemia severa, pero si lo sustituimos con una hipocalemia moderada, pues en este caso sería 10%. Entonces el 10% de 3.500, ¿cuánto es? 350.
Exacto, 350 miliequivalentes. Ese sería el déficit y es una regla justamente en lo que les digo, es un aproximado. Entonces, después de eso ya sabemos que tenemos 525 o 350 de déficit totales, ¿no? Del potasio corporal o pérdidas totales del potasio corporal. Entonces, después de que ya sabemos esto, pues solamente vamos a reponer el 70%. Entonces, de 525 sacamos el 70% y va a dar alrededor de cerca de 300 mil 307. equivalentes. Ajá, exacto. Entonces ese se Entonces, repone en las primeras 24 horas. en las 24 horas, exactamente. Pero obviamente hay una regla igual para poder reponer el potasio. De esos 300, pues no los vamos a dejar directos o en bolo. No. Justamente para eso, ahorita vamos a ver. Entonces, para eso hay ciertas reglas de reposición. ¿Sale? El potasio por sí solo, bueno, no tenemos potasio pues puro, ¿no? Sino que tenemos cloruro de potasio, KCl. Entonces, las ámpulas de KCl vienen de 20 miliequivalentes. Entonces, si tenemos una hipocalemia severa, y ya vimos que nuestro déficit es de 525 y que vamos a reponer el 70% en 24 horas, que es 310 miliequivalentes, tendríamos que estar nada más otra vez haciendo una división de esos 310 entre 20, el resultado va a ser el total de las ámpulas que tendría que administrarle a nuestro paciente en 24 horas. ¿Cuánto salió? 310 entre 20, ¿cuánto es? 15 ámpulas, 15 y medias, 5. Entonces, pues son muchas, ¿no? Si tenemos una vía periférica, el potasio causa inflamación, ¿no? En vías periféricas, causa flebitis. Entonces, lo ideal es que no debemos de administrar más de 40 miliequivalentes en una reposición en agudo. O sea, si tenemos canalizado una vía periférica, hasta 20 miliequivalentes está bien. Y eso, incluso tenemos que pasar 20 miliequivalentes por hora. Si son 40, pues estos 40 se los tenemos que pasar en 2 horas, ¿sale? Obviamente también diluido, porque les duele mucho a los pacientes o les arde también la vía, ¿no? Entonces, lo que hace es justamente si la hipocalemia es severa o tienen otros medicamentos, pues colocar un catéter venoso central y en el catéter venoso central ya nos da un rango más amplio, hasta 100 miliequivalentes. Podemos reponer justamente eh, por hora, ¿no? Es decir, en 5 horas no deberíamos de rebasar los 100 miliequivalentes, son 20 miliequivalentes por hora. Entonces, esto si tenemos que administrar una dosis alta, entonces en 5 horas tendríamos que pasar estos 100, no más allá en una vía central. Entonces, es un juego también mental, porque si tenemos un déficit de 525 y si ya sabemos que el 70% se tiene que reponer en 24 horas, y si sabemos esto, que no debemos de rebasar 100 miliequivalentes en una vía central, entonces pues está difícil, ¿no? Reponerlo. Entonces muchas veces hacemos una combinación justamente de hacerlo una reposición en agudo, por ejemplo, 40 miliequivalentes y en 2 horas o en 3, incluso algunas bibliografías dicen que hasta 60, también ahí no se ponen de acuerdo. Entonces administramos 60 muchas veces por la vía periférica y si tenemos un catéter central, entonces administramos alrededor de 100 miliequivalentes, pero se tiene que estar reponiendo durante 5 o 6 horas, ¿sale? Y entonces ya tendríamos una reposición de 140 o 160 miliequivalentes en lugar de 40 en una vía periférica o en lugar de 100 en una sola vía central. Entonces, eso ya nos da pues, una amplitud más, digamos, para poder atender de forma urgente la hipocalemia. Obviamente, pues, se tiene que tomar el potasio sérico a las 6 u 8 horas de la administración de este potasio. ¿Por qué? Porque hay redistribución. Entonces, si lo tomamos a la hora o a las 2 horas, pues no es tan fidedigno, ¿no?
Y evidentemente tenemos que estarlo monitorizando, ¿no? Hay que tomar un electro antes y de la administración de potasio y después para ver si, sobre todo si hay datos urgentes de reposición, porque un paciente con alteraciones electrocardiográficas, pues obviamente tiene alto riesgo de arritmias y también de arritmias letales o incluso paro cardíaco. Entonces se toma un electro, se hace la reposición, se vuelve a tomar otro electro y si nuestras alteraciones en el electro pues ya se quitaron, entonces quiere decir que vamos bien, ¿sale? Obviamente pues también hay que checar la uresis porque todo paciente que no orina pues también es difícil de poder manejar las infusiones, ¿no? Eh, Obviamente nuestro paciente con hipocalemia severa pues siempre tiene que estar monitorizado. En la hipocalemia, pues no tanto, generalmente no hay manifestaciones, pero algunos sí los tienen. Y justamente, pues verificar todas las infusiones o las soluciones administrados. Todo lo que entra debería de salir. ¿Sale? Si empezamos a tener balances positivos, es decir, que retenga nuestro paciente líquidos, entonces tenemos que modificar todo, ¿sale? Y siempre diluir el potasio en solución salina para evitar que se cristalice. En solución glucosada causa condensación, algunas reacciones químicas, en donde el potasio puede llegar a cristalizarse. Entonces, de preferencia, diluirlo en solución salina, ¿sale? Y entonces, justamente, cuando nosotros reponemos el potasio, todos los electrolitos siempre llevan de la mano a otro electrolito. Entonces, generalmente hay riesgo de que nuestro paciente tenga hipocalemia. ¿Por qué? Porque se asocia justamente con hipocalemia, ¿sale? Y esto pues tiene que ver muchas veces con la estimulación del canal ROMK, que es, acuérdense que el ROMK es un canal que libera o se abre cuando hay exceso eh, de potasio, ¿no? Y tiene que ver mucho con la excreción justamente del potasio. Entonces, les voy a poner un ejemplo justamente para que me entiendan esta parte. Imagínense que van a un antro, ¿no? Y siempre en los antros pues están los cadeneros, ¿no? Los cadeneros justamente vigilan quién entra, quién sale, ¿no? Entonces, imagínense si no hubiera este cadenero, ¿no? Pues todo el mundo entra, todo el mundo sale, no hay un control, ¿no? Entonces, pues ese cadenero tiene el control de quién entra y de quién sale. Bueno, en este caso, el magnesio tiende a tener esa función, ¿no? Es como como es una molécula mayor, pues tiende a plegarse en los canales justamente de excreción de potasio, en los ROMK. Entonces, si no hay potasio, si no hay magnesio, entonces deja prácticamente salir pues todo el potasio, ¿no? Y entonces, si hay magnesio, entonces este potasio pues no va a salir todo, va a salir uno o dos moléculas. Entonces, el magnesio es como el vigilante para que pueda salir el potasio y entonces tener un mejor control, ¿no? Entonces es un ejemplo muy burdo, pero pues no había encontrado un ejemplo para que me entendieran, ¿no? Entonces, si hay hipocalemia, quiere decir que no hay magnesio. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues también reponer el magnesio para que justamente se controle esa salida de potasio y no estemos perdiendo de más, ¿no? De esa forma, pues entonces ya saben que cada vez que hay hipocalemia, pues tendremos que verificar justamente el magnesio y entonces tenemos que dejar una reposición para evitar que tengamos mayor pérdida, ¿sale? Entonces, estas son las diferentes soluciones que se utilizan para la reposición o el tratamiento de la hipocalemia. No en todos los hospitales existen y tampoco no hay, pues, algunas aquí en México. Lo más común y lo que tenemos es el fosfato de potasio, KCl, y en algunos hospitales tienen gluconato de potasio. No hay, o al menos yo no he visto bicarbonato de potasio ni tampoco acetato de potasio, pero pues existe, ¿no? Y dependiendo de la presentación, pues vamos a tener justamente si es por una vía de administración intravenosa o vía oral, ¿sale?
Obviamente, pues cada uno aporta cierta cantidad o ciertos miliequivalentes de potasio y dependiendo también de la presentación, pues va a estar en 20, 50 y 100 mililitros. Lo más común en los hospitales es que tengamos KCl, ¿sale? Puede ser en tabletas de 20 miliequivalentes o 5 miliequivalentes, si no mal recuerdo, y en ámpulas que son de 20 miliequivalentes. Em, Hay algunas, les digo, depende de la presentación, pero algunas cápsulas vienen de 8.000 equivalentes, ¿no? En presentación IV incluso hay de 5, 10, 20 también mil equivalentes, dependiendo. Y dependiendo pues de nuestro déficit, pues tendremos que calcular esta reposición, ¿no? Entonces, pues ya depende de la unidad hospitalaria qué es lo que tenemos y qué es pues la presentación para poder hacer esta reposición, ¿sale? Entonces, pues nada más en el caso de esto. Imagínense el paciente que dijimos que tiene 525 y que el 70% es 310 mil equivalentes, pero que ya tiene muy, muy flebitadas sus venas. Entonces, a veces lo combinamos con Corpotacin, que es la presentación más común que hay de tabletas de potasio. Entonces, le estamos administrando vía IV para 24 horas y a veces también en tabletas, ¿no? Y eso sucede mucho en los pacientes con parálisis periódica hipocalémica. Yo solamente en mi vida, bueno, de lo que llevo no soy tan viejo, pero solamente he visto dos pacientes con parálisis periódica hipocalémica y créanme que les das un chorro de potasio y a veces no los alcanzas. Uno de ellos, de esos dos pacientes, tuvimos que intubarlo porque justamente tuvo parálisis de los músculos de la respiración del diafragma y evidentemente pues tenía alto riesgo de un paro cardíaco. Entonces ahí sí le metimos potasio por vía periférica, central e incluso por vía oral. Pero como lo intubamos, pues estaba con sonda nasogástrica. Entonces, por eso les digo, es una de las alteraciones más temidas para mí, los trastornos del potasio, tanto en hipo como en hipercalemia. ¿Sale? Entonces, las reglas pues ya las vimos y pues dentro de las conclusiones, en el caso de la hipocalemia, pues generalmente muchas veces tiene que ver pues con la regulación renal del potasio, ¿no? Entonces, si este se reabsorbe bien y si se secreta bien, pues por lo regular no hay alteraciones, pero cuando justamente hay una alteración a nivel tubular, pues sí tenemos que hacer una identificación, tratar de llegar al diagnóstico y evidentemente la reposición oportuna. O sea, les recuerden que las células principales del conducto colector pues tienen un papel muy, muy importante porque son las que justamente regulan la secreción de potasio, ¿no? A través de nuestra dieta, si nosotros nos alimentamos y los alimentos tienen alto valor en potasio, pues detectan estos sensores o estas células y entonces abren sus canales para eliminar el potasio excedente y no se reabsorbe y nos lleva a una hipercalemia. Eh, Obviamente, pues lo que les decía, hay veces que la secreción de potasio y por tanto su excreción, perdón, puede incrementar pues con la liberación elevada de sodio, ¿no? El hecho de que también tengamos una hipernatremia nos puede llevar también a una hipocalemia, tiene que ver con un vías de señalización nada más. Y obviamente, pues muchas veces se debe a diuréticos, ¿no? Al bloqueo pues, del cotransportador sodio-potasio o hay otros cotransportadores que son el sodio-cloro y que pues justamente actúan modificando pues todo este flujo de sodio y potasio y bueno, pues que cambian el gradiente de concentración. Entonces, si se dan cuenta, pues hablar de potasio también, de todas estas vías de señalización es complejo, pero hay que tratar de inicio, identificar de cierta forma las manifestaciones, que muchas veces eso nos va a hacer una sospecha de algún trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Y evidentemente si la hipocalemia es severa, pues tratar de hacer una reposición acorde a no rebasar los límites para evitar otras complicaciones y evidentemente si hay datos de gravedad, pues obviamente tratar de reponer de forma muy, muy agresiva, siempre teniendo en cuenta tomar
pues un electrocardiograma, que es lo más grave, ¿no? Un trastorno de electrocardiográfico, de trastornos de la conducción, pues eso siempre es grave. Entonces, hasta aquí alguna duda con hipocalemia, Creo que no, Doc. ¿no? Bueno, entonces espero sus tareas al rato, ¿sale? Y mañana vemos hipercalemia, ¿sale? Doc, disculpe. Sí. Perdón, es que entré un poquito tarde y no sé si ya pasó lista. No escuché. Sí, sí, ya pasé. Rosendo, ¿Cuáles Javier. son tus apellidos? Javier Sánchez Velázquez, Doc. Sánchez Velázquez, ok. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más que comentar, pues nos vemos mañana. Sí, Doc. Vale, bye. Gracias, Doc. Gracias. Bye, Adiós. Gracias, bye, doctor. bye, bye.